El 29 de octubre de 2024, una riada arrasó la comarca del Horta Sud. Entre sus localidades, Sedaví, tras el paso de la Dana por la provincia de Valencia. Aunque en el municipio apenas llovió, el agua llegó con una fuerza inesperada, desbordando todo a su paso. Calles, viviendas, comercios y lo más duro, llevándose vidas. A punto de cumplirse un año de aquella tragedia, hablamos con José Francisco Cabanes, alcalde de Sedaví, presidente de la Mancomunidad del Horta Sud, para recordar lo sucedido, rendir homenaje a las víctimas y conocer cómo ha sido el camino de la recuperación del pueblo y de su gente. Hola José, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estamos llevando estos días, ¿no? Estos días que bueno, pues que afloran todos los recuerdos, ¿verdad? Sí, una semana complicada porque, pues bueno, queramos o no, nos acordamos sobre todo de esas 229 personas que perdieron la vida. Esa trágica tarde que en Sedaví, pues no cayó ni una gota de agua. Eso es. Solo hubo algo de viento y bueno, y de repente llegó sobre las 8:30 esa masa de agua, esa tromba de agua, pues que anegó todo el municipio y arrasó todo lo que se encontraba por debajo de 2 metros. Lamentablemente, pues bueno, 9 personas fallecieron en el municipio, 2 que vinieron arrastradas por el agua también. Sí. Una tarde, pues bueno, caótica, desagradable y que psicológicamente costará mucho de superar. José, cuando piensas en el 29 de octubre, ¿qué imagen es la primera que te viene a tu mente? Pues mira, me vienen personas con las que hablé en ese momento, ¿no? Me estaba inundando el municipio, que llamaban por teléfono, entre ellos, pues una persona que trabajaba en el ayuntamiento, sí. Él pidiendo ayuda que no se le podía dar, estaba dentro del vehículo, inundándose de agua el vehículo y por donde él estaba. Las personas del municipio que llamaban y que pedían ayuda, y por mucho que llamabas al 112, no contestaban y no se podía hacer nada. Personas que no se merecían nada de lo que les ocurrió. Así es. Bueno, yo fui una de esas personas que estuvo hablando contigo ese día por teléfono. Sí, muchísima gente llamó por teléfono intentando contestar a todo el mundo y a la vez intentando ponerme a salvo, yo también. Eso es lo porque que yo también estaba en la calle. Claro, eso es lo que yo te iba a decir. Yo cuando hablé contigo, recordarás que claro, yo te estaba pidiendo ayuda a ti, o sea, pidiéndote ayuda a ti, porque yo estaba viendo cómo se estaban ahogando varias personas en la avenida, sí, ¿no? Recuerdo la conversación que estabas por el balcón mirando cómo habían personas en la avenida que no se podían poner a salvo en ningún sitio. Y recuerdo que no olvidaré nunca cómo tú y yo nos rompimos a llorar. Sí. Porque fue algo muy duro. La verdad que se acerca estas fechas y la verdad que empieza a florecer todo otra vez, ¿verdad? Y es tan complicado todo. Sí, porque psicológicamente creo que va a costar mucho volver a llevar esa situación normal, ¿no? Incluso creo que nunca llegaremos a olvidar, ¿no? Creo que esto siempre estará marcándonos y que nunca se va a ir de la mente. José, lo he vivido esa noche. José, tú acabas de decir que tú te encontrabas en la calle. ¿En qué momento te diste cuenta de que lo que estaba ocurriendo en Sedaví no era una simple acumulación de agua, sino una riada que iba a arrasar con todo? Pues estábamos era una tarde que hacía viento. Sí, mucho. Se puso viento por la tarde y en lo que es el país, habíamos cortado, se había caído un árbol, había brigada de refuerzo, había policía de refuerzo por el tema del viento y porque se habían cerrado parques, jardines ese día, cementerio, todo lo que fuera al aire libre se había anulado por el viento. Y habíamos cortado un árbol en el paso a nivel y luego estábamos cortando un árbol a la entrada por la pista de Silla en País Valenciano, que estaba a punto de caer por el viento. En ese momento entraron a entrar vehículos, camiones, coches, pitando todo por lo que era la pista de Silla
y un policía se le dijo que por favor subiera al puente a ver qué pasaba, porque todo era pitar, gritar a la gente y no entendíamos nada. Sí. Y ya el policía, cuando bajó gritando agua, agua, y hubo que salir corriendo de allí todo el mundo. Váyatela. De ahí hacia el retén de policía, intentar, pues bueno, la gente que encontraban por la calle, intentar llevárnosla hacia el retén, a que se pusiera en alto. Y bueno, a partir de ahí ya todo era ver cómo se inundaba todo y sobre todo intentar salvarte también tú la vida. Sí, así es. Y la recuperación del pueblo un año después, ¿cómo está David? ¿Sientes que el pueblo ha podido rehacerse o aún quedan heridas por cerrar? Heridas van a quedar muchas por cerrar, pero siempre van a quedar heridas por cerrar. En el momento que hay familias rotas, sí, porque han muerto familiares, siempre hay una herida abierta y esa herida no se va a cerrar de ninguna manera. A una persona que le digas que le han arrebatado a su padre, a su madre, a su hermano, a su hijo, eso jamás se va a poder curar ni sanar, ¿no? Eso es imposible de olvidar y de sanar. Lo material, al fin y al cabo, de una manera o de otra se puede reponer, pero lo que son las vidas no. En lo que es la recuperación, hay que entender que Sedaví fue totalmente asolado, totalmente arrasado. No teníamos ni ayuntamiento. Somos el único municipio que por perdió hasta el ayuntamiento, se perdió todo totalmente. A día de hoy la planta baja está ya casi terminada lo que es la reforma, pero el sótano todavía no se ha empezado porque sigue saliendo agua en el sótano. Un año después sigue saliendo agua en el sótano y bueno, se sigue trabajando en eliminar toda esa agua para ver si se puede, pero en muchísimas sótanos siguen apareciendo agua, siguen pendientes de reforma. Y es una situación que a todo el mundo nos gustaría que fuera más rápido, pero ¿cuántos bajos quedan todavía por arreglar? ¿Cuántos ascensores sin funcionar? Son muchísimas cosas las que quedan por hacer. Nos gustaría que todo fuera más rápido. Sí que es verdad que son las infraestructuras públicas, son obras mucho más costosas, mucho más grandes, e incluso hay problemas para encontrar empresas y que hagan esas obras. Ya está en marcha, desde el primer mes he estado trabajando en lo que es el alcantarillado, que en las últimas lluvias, ha funcionado el alcantarillado, ha sido un dinero bien invertido porque ha estado funcionando, pero hay que cambiar el 40-45% del alcantarillado del municipio. Es una obra que también hay que realizarla. Se está trabajando en el polideportivo, ya se ha terminado el local de amas de casa, se han terminado los colegios, todos los 3 colegios públicos están totalmente terminados y aquí los niños estuvieron en el colegio desde el primer día. En unas partes de los edificios, pero ya este inicio de curso estaban totalmente terminados los 3 colegios para que se pudiera hacer actividad normal en los 3 centros. El centro de mayores pues está también reformando, o sea, están todas las obras en marcha, hay muchísimas en marcha, otras pendientes de que nos validen la memoria por parte del Estado para poder empezar esas obras, ¿no? Porque es triste lo que voy a decir, ¿no? Pero tenemos el dinero porque nos lo ha ingresado el Estado, pero el procedimiento administrativo es lento. Y encontrar empresas, pues no es tan fácil encontrar empresas para que realicen estas obras. No es fácil. Sacas las licitaciones y a veces se quedan desiertas. Y José, tienes que volver a empezar todo el procedimiento. Y tú, como presidente de la Mancomunidad del Horta Sur, desde la Mancomunidad, ¿cómo fue la coordinación entre los municipios en aquellos momentos tan complicados? En la Mancomunidad, yo en ese momento, tenía toda la potestad, la tenía Carlos Fernández Bielsa, alcalde de Mislata, porque Mislata no fue afectada. Principalmente solo una parte de lo que era la zona industrial, pero lo que era el municipio no, y asumió él en ese momento las competencias desde la Mancomunidad para coordinar a todos los municipios y toda la ayuda que llegaba. Muchísimos ayuntamientos, municipios se ponen en contacto con la Mancomunidad para llevar ayuda a los municipios afectados por la Dana, y desde allí se coordinaba todo para que se repartiera por los municipios en función de las necesidades que tuviera cada municipio. No todos los municipios tenían las mismas necesidades, había municipios que no tenían agua, había municipios que sí, ya dependía si ellos tenían agua de potabilizadora o de pozo. Cada uno, todos estábamos totalmente destrozados, pero luego habían algunas necesidades que unos tenían y otros no.
Entonces se llaman comunidad, se coordinaba todo y se intentaba ayudar a todos los municipios. José, a ver, lo que voy a decir para un alcalde, y ya no solo alcalde, un vecino, ¿no?, de Sedaví, La calle tiene Valencia, que ser duro, tiene que ser duro el tener que afrontar todo esto, que encima pues pueda ser criticado, ¿no?, según la manera de actuar, y que estás ayudando al pueblo por y para el pueblo y dejando lo tuyo detrás, porque tú también has sido afectado por la Dana, tú has perdido también material, has perdido amigos, has perdido, ¿verdad? O sea, tiene que ser muy complicado. Sí, bueno, a ver, yo he perdido una empresa que aún no la hemos podido abrir. Eso es. Parte de la casa de mi madre también fue afectada. He perdido vehículos, he perdido un garaje familiar, y bueno, como cualquier persona, ¿no? Sí. Pero no yo, del ayuntamiento, todo el mundo hemos perdido algo. Claro. Pero sí que digo que por suerte no he perdido ningún familiar. Así He es. perdido amigos, por desgracia he perdido amigos, familiar Así es. ninguno, porque eso es lo peor, ¿no? Cuando pierdes a alguien. Sí. Y yo creo que todo lo material se repondrá, pero las vidas es muy difícil de reponer. Pero tú... Sí, hemos sido afectados, y a la vez, pues bueno, pues sí, siempre hay críticas, hay todo, pero en esta vida hay que tener unas prioridades. Sí. Nosotros las prioridades las hemos marcado en colegios, centros de salud, lo que era básico y necesario, lo primero. Lo primero fue abrir un punto de ayuda humanitaria y abrir un punto donde pudiera haber una atención sanitaria, que lo abrimos nosotros, lo abrimos el ayuntamiento en el instituto. Uh-huh. Con voluntarios los primeros días. Los primeros días el centro Sí. funcionaba con voluntarios del municipio. Doy fe. Y luego, igual que todo lo que era el centro, eran voluntarios que venían y estaban ayudando en todo. A partir de ahí luego ya pues sí que empezaba a llegar ayuda de fuera, pero primero era todo gente del propio municipio que bajaba a ayudar el primer día. Luego ya se puede decir que llegaron voluntarios a todos los sitios, ¿no? De todas las ciudades, de toda España, vino muchísima gente que sin ellos no habría sido posible salir adelante. Porque, pues bueno, institucionalmente desapareció muchísima gente. Así es. ¿Con qué te quedas? ¿Con qué imagen te quedas de esos voluntarios? ¿Qué es algo que te haya dicho? Es que esto me ha emocionado. ¿Con qué imagen te quedas de esos voluntarios? Me quedo con una frase que me dijo muchísima gente cuando venía, que era: lo que sale en televisión no tiene que ver nada con la realidad. Cierto. Cuando venían se daban cuenta de la magnitud. Uh-huh. Era muchísimo más que las imágenes que veían en televisión. En televisión no se podían llegar a imaginar la magnitud de lo que era, ¿no? Habíamos vivido una pantanada totalmente, destrozando casas, comercios, todo. Sedaví estaba totalmente destrozado de lo que estuviera por debajo de 2 metros. Así es. Me quedo con esa maravillosa cantidad de voluntarios y de voluntarias de toda España, de toda Europa, que vinieron a ayudarnos a salir adelante. Me quedo, no sé, es que son tantas cosas buenas que prefiero quedarme con todo lo bueno que, como tú decías, no con las 4 críticas que pueden salir. Sí. Que bueno, no hay que tener tampoco consideración en seguir trabajando por recuperar el municipio y sobre todo en seguir trabajando en lo que es la salud mental, que es ese servicio para ayudar a la gente, ¿no? A intentar saber gestionar las emociones en estos momentos, porque ahora hace poco vivimos 2 alertas rojas por agua y el silencio era sepulcral. Teníamos todo el mundo terror. Eso, claro, eso es lo que yo te iba a decir. Cuando hoy ves el cauce del barranco o escuchas hablar de lluvias intensas en la comarca, ¿qué es lo primero que se te pasa por la cabeza? Correcto. Claro, es que... Es lo primero que nos viene, ese miedo sí. a volver a revivir aquello, ¿no? Porque además aquel día no nos llovió ni una gota. Ni una gota. Entonces, claro, es el miedo que hay a volver a revivir aquella noche, que era totalmente dantesco lo que vivimos. Los gritos de la gente pidiendo ayuda, no sé, todo. Pero ya te he dicho, me quedo con todos los voluntarios, toda la gente que ayudó, toda la gente, esa unidad que salió de todo el mundo por intentar salir adelante.
José, estábamos hablando, antes te he comentado, yo sé que tú lo pasas un poquito por lo alto, ¿no? Pero tú y yo hemos hablado alguna vez de esas críticas, ¿no?, que pueden haber. Eh, Déjame que yo lo diga, ¿no? Eh, por ejemplo, cuando se habló del cementerio de Sedaví, que el cementerio, que no se abría el cementerio al público. No lo vamos a decir aquí, ¿no? Pero es que el cementerio estaba en una situación mm, impresionante, ¿no? Estaba en una situación dantesca. Dantesca y Estaba en una que, situación dantesca y una situación que realmente no era una imagen para verla. claro, Lamentablemente, hubo que cerrar a cal y canto el cementerio sí, porque en un principio se iba a cerrar una parte sí, y que pudiera funcionar la otra parte del cementerio, que así lo hicimos luego, cuando ya más o menos se pudo reorganizar, así se hizo para poder hacer entierros, pero el problema siempre es el mismo, ¿no? Tú tienes el cementerio, una parte precintada que no se puede pasar y la gente sigue pasando. A hacer la foto del momento para subir la foto del momento a donde toque o donde no toque. Algo que realmente la gente debería de plantearse antes de entrar en un sitio. Por culpa de esa gente hubo que cerrar el cementerio entero. ujú, Porque había una parte que no era, no era visitable y no era transitable. no era para ver. Entonces, como había gente que entraba, se saltaba a los precintos y hacía fotos, pues se decidió cerrar el cementerio y ya está. Claro. Y es como lo hicimos. Y luego a los 6 meses, pues ya se abrió el cementerio cuando ya se podía entrar al cementerio completo, todo el cementerio. José, mira, yo para terminar por la parte que me toca, tengo que darte las gracias porque en todo momento doy fe que te has preocupado por tus vecinos, que te has preocupado por la mancomunidad, que has estado ahí al pie del cañón dándolo todo, y no todo el mundo puede decir lo mismo, y de verdad yo te lo agradezco por la parte que me toca. Muchísimas gracias. Al fin y al cabo lo que intentamos es trabajar. Seguramente nos equivocaremos en algunas cosas, pero quien no hace es quien no se equivoca. Así es. José, para terminar, en este primer aniversario, si pudieras hablarle directamente a tus vecinos, especialmente a quienes perdieron o a alguien o lo perdieron todo, ¿qué mensaje les dejarías? Pues les diría que lamentablemente lo hemos perdido todo o hemos perdido parte. Yo también he perdido. Pero intentemos, dentro de la desgracia, quedárnoslo con lo bueno de todos los voluntarios, toda la gente que ha venido, porque no podemos volver atrás. Sí. Por desgracia no podemos volver atrás. Y esperemos que pensar en que van a mejorar esas infraestructuras hídricas, que van a hacer todas las obras que sean posibles, porque ninguna obra vale más que una vida, para que no vuelva a ocurrir todo esto. Y los fallecidos es lo único que no puede volver. Así es. La riada nos golpeó con dureza, pero también nos demostró quiénes somos en medio del barro, del miedo y de la pérdida. Sedaví sacó su fuerza, su humanidad y su corazón. Un año después seguimos adelante juntos. Muchas gracias, José. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Un abrazo.